Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre del licenciado Jaime Rebollo Hernández, director general del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, y de la licenciada Amparo Rubí, directora de la EDAYO Sinacantepec. Sean ustedes bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, que es lo que necesita saber de una pantalla. Mi nombre es Juan Carlos Flores y me voy a presentar para todos ustedes. Tengo aproximadamente 26 años impartiendo capacitación en el área de electrónica, tanto en el sector público como en el privado. Cuento con una licenciatura en psicopedagogía y una maestría en educación. Además de tener aproximadamente 30 años en el servicio técnico, y actualmente funjo como CEO del Centro de Servicio y Reparación Osiris. Asimismo, amenizo eventos sociales como DJ. Primeramente, vamos a ver un aspecto de las pantallas de televisión y es algo muy importante. Y el primer paso que debemos de considerar es consultar el manual de usuario. Desde el momento mismo en que nosotros adquirimos una pantalla de televisión, tenemos que consultar, leer el manual de usuario, porque ahí en un apartado del manual de usuario nos indica cómo vamos a instalar esa pantalla. Puede traer diagramas, puede traer ilustraciones, pero tanto los diagramas como las ilustraciones que va a traer son muy sencillos, puesto que van dirigidos a las personas que, pues obviamente que no saben de electrónica, pero que tienen esa necesidad de consultar una información para saber instalar el equipo. En algunas ocasiones existen fallas por una mala instalación de pantalla. Puede ser que no se vean los canales, porque aun cuando ustedes no lo crean, en ocasiones las personas no saben que se le tiene que conectar una entrada en la antena, en el sintonizador, para que pueda captar canales, o incluso que tienen otro tipo de entradas para que funcione como un monitor, por ejemplo, unas entradas de audio y video del tipo RCA, o puede tener entradas de HDMI, y la gente pues no lo ignora, pues. Entonces, esos diagramas van a ser muy intuitivos, es decir, que van a ser muy fáciles de entender. Y obviamente aquí tenemos un ejemplo en donde nos dicen qué tipo de conectores puede tener esa pantalla, qué tipos de cables vamos a necesitar de acuerdo al conector que nosotros vayamos a utilizar. Además, nos dan una prestación que aquí podemos tener un equipo de audio y video, por ejemplo, un reproductor de DVD con un sistema de teatro en casa, y el monitor puede ser, o la pantalla, que puede ser ya el complemento de ese sistema. Todo esto lo trae nuestro manual de usuario. Además de saber la instalación, también abarca el apartado de la operación. Es decir, que no nada más basta con que yo sepa instalar mi pantalla, sino también necesitamos saber qué prestaciones tiene, qué funciones especiales tiene, cómo puedo accesar a esas funciones, cómo puedo hacer yo ciertos ajustes, ya sea en el audio, ya sea en la imagen, y todo eso va a venir también en el manual de usuario, en la parte de operación, para que el usuario final tenga una bonita experiencia en el uso de sus pantallas. Las pantallas normalmente están siendo subutilizadas, es decir, que no se están utilizando con todas sus funciones y con todas sus prestaciones, porque el usuario justamente no consulta ese manual. Nosotros que nos dedicamos al servicio técnico tenemos la obligación de leer esos manuales,
porque la gente nos va a preguntar, la gente va a tener dudas, a la gente no le gusta leer, pero nosotros estamos para orientar a las personas, a esto nos dedicamos y tenemos que ser profesionales en las actividades de mantenimiento que nosotros estamos realizando. Es decir, que cuando nosotros reparamos una pantalla, tenemos que darle esas recomendaciones a los clientes. Y esas recomendaciones no son más que las indicaciones que trae el manual de usuario. Y esto es importante para alargar la vida útil de las pantallas de televisión. Normalmente las pantallas se dañan por una mala operación en el sentido de que no respetan tiempos en cuanto a su operación continua. Es decir, la gente piensa que las pantallas van a durar tanto como duraban los televisores de antes, los analógicos, y no es así. Tienen horas de vida. En su sistema de retroiluminación tienen horas de vida. En sus circuitos que ya son muy miniaturizados, ya están muy estructurados y aparte los nuevos materiales que se utilizan, como son libres de plomo, son poco elásticos, hablando específicamente de la soldadura que traen todos sus componentes que integran una tarjeta electrónica de una pantalla. Entonces, el cambio de temperatura, porque los circuitos se calientan, entre más tiempo utilicen una pantalla, sus circuitos van a calentarse más y por consecuencia ese cambio de temperatura en las soldaduras de conexión van a provocar microfracturas en esas soldaduras y por consecuencia van a reflejar una falla. Otra de las causas por las que se dañan las pantallas es por la variación en la energía eléctrica. Y todo eso, bueno, esas precauciones, sugerencias, recomendaciones, las trae el manual de usuario. Ahora, para que nosotros ya nos enfoquemos más directamente, aquí ya voy a hablar de la parte técnica, para que nos enfoquemos directamente, ya sea pantallas, ya sea televisores de TRC, de cinescopio, para que nosotros podamos insertarnos en el mantenimiento a este tipo de equipos, necesitamos saber cómo funcionan, cómo es que se genera una imagen, cómo es que se despliega una imagen, cómo se procesan las señales que van a formar una imagen. Si nosotros sabemos eso, podemos diagnosticar un problema en un momento determinado, utilizando los instrumentos de medición adecuados, utilizando los equipos de diagnóstico adecuados. Anteriormente, los técnicos con un multímetro y un desarmador arreglaban las cosas, ahora ya no es así. Ahora ya el técnico de nueva generación necesita hacerse de equipo tecnológico, de equipo de diagnóstico, de información técnica, para que puedan consultar toda esa información que necesitan para realizar ese mantenimiento y poder aplicar una técnica de servicio que sea eficiente y eficaz. ¿Qué significa esto? Que la reparación la tengan que hacer en menor tiempo, con menor inversión y por consecuencia mayor ganancia. Esto no quiere decir que al cliente no le va a convenir reparar sus equipos. Por supuesto que le tiene que convenir al cliente. Cuando al cliente no le conviene la reparación, ¿y por qué necesitamos tomar mucho en cuenta este aspecto? Que tiene que ser conveniente para el cliente el costo de reparación, porque de lo contrario nosotros estaríamos perdiendo. Entonces nos tiene que convenir a los dos, tanto al cliente como a nosotros como personal técnico. Resulta ser que cuando un cliente te pide, está mal dicho, pero así te lo dicen, el cliente llega y te pide un presupuesto, o sea, no es un presupuesto lo que necesita. Lo que necesita es una cotización. Y entonces tú, para que puedas realizar esa cotización, necesitas reparar la pantalla. O por lo menos diagnosticar cuál es el problema de la falla
¿Cuánto te va a costar lo que le tengas que reemplazar? ¿Cuánto vas a gastar en pasajes? ¿Cuánto vas a gastar en refacciones, en material, en la depreciación de tus equipos y de tus herramientas? ¿Cuánto vas a pagar de impuestos, de renta de local, de energía eléctrica, de todo eso? O sea, todo eso lo tienes que hacer. A eso se le llama para que puedas calcular esto, tienes que aplicar una técnica que se llama costos y presupuestos. Y entonces, después de que realizas todo esto, es cuando le puedes decir al cliente, le voy a cobrar X cantidad por reparar su pantalla. Entonces, para que pueda suceder esto, necesitas saber cómo es que está funcionando una pantalla. Y básicamente, el elemento principal de la pantalla va a ser la imagen. ¿Por qué el elemento principal? Porque el audio viene a ser como que algo secundario, porque lo puede proyectar la propia pantalla o incluso hay mucha gente que utiliza las pantallas solo como monitores porque el audio lo sacan de un amplificador y ya le ponen bocinas o sistemas de teatros en casa, etcétera. Entonces, lo principal es cómo es que se capta las señales de la imagen, cómo se procesan esas señales de imagen y cómo se despliegan esas señales para formar la imagen. Para eso, necesitamos saber que existen diferentes tipos de pantallas. En realidad, por ejemplo, esta ilustración que tenemos acá es una ilustración de una pantalla que era un cinescopio de las televisiones de antes. Entonces aquí la imagen se formaba de manera diferente a como se forma ahora en las pantallas de LCD. Y entonces, para que nosotros podamos diagnosticar un problema en una pantalla, tenemos que saber cómo es que trabaja una pantalla, así como tenemos que saber cómo trabaja una televisión analógica de las que eran de cinescopio para que pudiéramos repararlas. También así sucede con las pantallas. Bien, pasamos al siguiente apartado del diagnóstico. Tenemos que entender esta parte del diagnóstico. Cuando la pantalla no enciende, ¿qué te recomiendo? Primero, que verifiques que el tomacorriente donde estás conectando la pantalla esté en buen estado. ¿Cómo lo tienes que hacer? Midiendo con tu multímetro en modo voltímetro de corriente alterna. Ya que estás seguro que el tomacorriente está en buen estado y que está proporcionando la energía eléctrica correcta, entonces ahora lo que tienes que hacer es verificar que tu clavija esté en buen estado. Normalmente esto está en buen estado, pero no quiero dejar pasarlo porque a alguien puede pasarle que eso está mal. Entonces tiene que verificar eso. El paso número 2, tienes que verificar. Normalmente las pantallas tienen un LED indicador. Cuando se prende normalmente de color rojo, cuando está conectada, pero está apagada. Si enciende ese indicador, entonces tu problema puede ser el encendido como tal, no tanto la alimentación de la pantalla, sino el encendido. Por eso debes de tomar en cuenta ciertos detalles que son importantes. Entonces, si está conectada la pantalla y apagada y está encendido el LED de color rojo, entonces significa que sí le está llegando energía eléctrica a los circuitos de la pantalla. Luego, si tú presionas el switch de encendido, ya sea del teclado o del control remoto, y cambia el color de ese LED rojo o incluso se llega a apagar, significa que está activando el encendido. Pero si no enciende la pantalla, aquí hay varios aspectos que tenemos que considerar. Uno, verificar, ser muy observadores y verificar el comportamiento de ese LED indicador. En ocasiones, cuando hay un problema interno en algún circuito de la pantalla,
Las pantallas tienen unos sistemas de protección. Antes los aparatos se quemaban, o sea, literalmente se quemaban, sacaban humo, sacaban lumbre, o sea, de verdad sí pasaba eso. Por eso se popularizó ese término de que se queman. Ok, ahora no pasa eso, porque ahora ya tienen sistemas de protección estas pantallas. Entonces, cuando uno de sus circuitos está dañado, tenemos que observar el comportamiento. Por ejemplo, en una pantalla de tecnología LED, cuando su sistema de retroiluminación se daña, el comportamiento del LED puede darnos una indicación. Si cuando tú enciendes la pantalla, obviamente la pantalla no va a encender, pero el comportamiento del indicador es que está parpadeando. Puede ser un indicador de que la retroiluminación está dañada. Esa retroiluminación está integrada por unas tiras de LEDs y esas tiras de LEDs tiene varios LEDs y esos LEDs vienen conectados en serie, pero las tiras pueden venir conectadas en serie o en paralelo, dependiendo de la tecnología de cada pantalla. Dependiendo el tamaño de la pantalla, van a ser las tiras que traiga, van a ser la cantidad de LEDs que traiga y los LEDs tienen especificaciones técnicas, funcionan con un voltaje determinado, consumen una intensidad de corriente determinada y todo eso lo están verificando los sistemas de protección de la pantalla. Entonces, cuando hay un problema, para evitar que se dañe otro circuito, para evitar que se caliente tanto y que se queme, entonces entra el sistema de protección bloqueando el encendido de la pantalla. Ese ejemplo que te acabo de mencionar pasa en las marcas Hisense, en las pantallas Hisense. En otras pantallas puede encender, se oye, pero la pantalla está oscura. No significa que está dañada la retroiluminación, puede estar dañada la fuente de alimentación que le proporciona la energía a esas tiras de LED. Si esa fuente está dañada, obviamente las tiras no van a funcionar y lo va a detectar el sistema de protección. Entonces, tenemos que ser muy observadores en lo que nos indica el LED indicador de la pantalla. Ahora, ¿esto dónde lo podemos encontrar? Es una información que no es oculta, que no es privada, que no es una información que se deba de ocultar. Esa información la proporciona el fabricante en sus manuales de servicio. Quiero, y mi deber es aclararte que esta información es exclusiva para el técnico de servicio que tiene cierto conocimiento en el aspecto técnico que le permita realizar ese diagnóstico de falla en una pantalla. Si una persona que carece de esta información técnica quiere consultar el manual de servicio de una pantalla y que la quiera reparar, lo puede hacer, en el internet lo puede encontrar, pero tal vez no le va a entender. Ahora, debo ser muy responsable y debo de aclarar que hay energía que se maneja en las tarjetas electrónicas de las pantallas que nos puede provocar un daño y que por esa razón es que el fabricante pone una leyenda en sus productos que dice que no lo destape las personas, solo el personal capacitado, el personal calificado, el personal técnico puede destapar esas pantallas para poder realizar un mantenimiento. En ese sentido, sí quiero ser muy responsable y aclararte que para destapar una pantalla y diagnosticarla, necesitas tener conocimientos técnicos, primero, para que puedas entender la información técnica que te proporciona el fabricante y segundo, para que puedas identificar los circuitos de una pantalla, poder utilizar unos instrumentos de medición que se necesitan para saber
si un parámetro está bien, si una magnitud está bien, está alterada, está deficiente y que tú puedas realizar ese diagnóstico, que tú puedas determinar si es correcto o no es correcto. Y de ahí entonces proceder al reemplazo de las piezas que pudieran estar dañadas. Entonces, en este punto del no enciende la pantalla, eso es lo primero que tienes que hacer, observar el comportamiento del LED indicador. Ya entrando más a fondo, tienes que medir los voltajes de salida que te va a proporcionar el circuito llamado fuente de alimentación. Eso es bien importante. Necesitas verificar que la fuente de alimentación te esté entregando los voltajes correctos, específicos y estables para que puedan funcionar todos los circuitos que van a ser alimentados con estos voltajes. Si en algún voltaje no es correcto, tendrás que verificar por qué no es correcto. Puede ser falla de la fuente, del circuito de fuente, o puede ser falla de la carga que está alimentando a esta fuente. Entonces, con esos instrumentos de medición, tú tendrás que determinar qué está mal, la fuente o la carga, porque las dos cosas te pueden provocar que la fuente no esté entregando ese voltaje, por consecuencia no encienda la pantalla. Luego, hay otro síntoma de que no activa las funciones. Por ejemplo, el túnel, el HDMI, el auxiliar o el USB. Aquí hay otro aspecto importante. A veces es daño, digamos, físico. A veces es un daño de conectores, un daño de pistas, pero en ocasiones puede ser un daño de software. Así como las computadoras tienen un software, también las pantallas y específicamente las pantallas smart tienen un software que se puede actualizar y se llama firmware. Entonces, cuando de repente necesita actualización, algunas pantallas dejan de activar una función y entonces el técnico tendrá que entrar a un menú de servicio para poder reactivar esa función. Eso sí ya lo tiene que hacer un técnico sumamente calificado y capacitado para poder realizar. Si no está calificado este técnico para realizar ese procedimiento, puede provocar que la pantalla se arruine totalmente. Si nada más le faltaba a la entrada HDMI 2 y no realiza bien el procedimiento, puede ser que la pantalla ya ni siquiera encienda. O sea, puede provocar un daño más grave. El siguiente punto sería no enlaza con el control remoto. Esto es bien importante porque pues la mayoría de la gente utiliza las pantallas pero con control remoto. Y entonces en ocasiones el control remoto es el que no responde, pero la gente no sabe cómo comprobar que su control remoto funciona o no funciona. Yo te lo voy a mencionar ahorita. ¿Cómo puedes tú comprobar un control remoto? Todos tenemos un celular, todos tenemos un teléfono celular. Entonces tú activas la cámara de fotografía o de video de tu teléfono celular y apuntas así como, así cuenta que mi mano es el control remoto, tú apuntas el control hacia la cámara del teléfono celular y si tú en la pantalla observas que el LED infrarrojo, porque es luz infrarroja lo que va a emitir, si tú observas que en la pantalla de tu celular parpadea una luz, entonces el control remoto sí está trabajando. Si tú le presionas al control y en la pantalla de tu celular no ves esa luz que parpadea, entonces lo que está fallando es tu control remoto. ¿Por qué puede fallar el control remoto? Porque le ponen pilas de mala calidad y entonces esas sus materiales internos de esas pilas se vacía, contamina los contactores y entonces ya no hacen contacto, ya no se alimentan y ya no funciona el control. A veces es por suciedad, a veces es porque lo tiran y se daña. Pero si el control es el que no funciona, bueno, pues entonces hay que primero reparar el control remoto, cambiarlo o reemplazarlo y después ya vemos lo de la pantalla.
En la pantalla tiene un receptor infrarrojo que en ocasiones llega a dañarse y por eso la pantalla no funciona con el control remoto. En ocasiones, cuando ese se pone en corto, bloquea el encendido de la pantalla también. Esto es importante. Luego, cuando prende y se ve oscura, ya lo habíamos comentado, puede ser problema de retroiluminación. Pueden ser los LEDs, pueden ser las lámparas fluorescentes, porque pueden ser de eso, o pueden ser las fuentes de alimentación que alimentan esos sistemas. Cuando todo funciona y no se escucha, lo primero que tienen que hacer es verificar que no esté activado la función de mute. La función de mute silencia. Luego que si no se escucha, entonces tendremos que, si aún así no se escucha, entonces si vemos si al subir volumen aparece el menú de que sube el volumen y que de baja, o sea, si aparece eso, pero aún así no se escucha, entonces tenemos que verificar el circuito de audio, tanto del preamplificador como el amplificador, como incluso las bocinas. Al presionar las teclas de funciones, las realiza de manera errática. Ahí lo que tenemos que hacer es reemplazar los microswitches de la pantalla porque ya están sucios. Eso pasa cuando ya el control remoto lo descomponen, ya empiezan a usar las teclas y se contaminan. Se tienen que reemplazar. Se congela la imagen, hay que colocarle bien una antena y ajustarle esa antena, orientarla y que esté bien realizada la instalación. En cuanto a la reparación, vamos a encontrar el mantenimiento preventivo, que nada más es una limpieza y ajuste, y el mantenimiento correctivo es cuando reemplazamos algo en la pantalla. Ahora, el equipo que vamos o que necesitamos utilizar es un multímetro, un osciloscopio, una fuente de alimentación regulable, algún trazador de señales de audio. En la herramienta vamos a necesitar unos destornilladores de precisión, unas pinzas de punta, unas pinzas de corte, unas brochas de cerdas cortas, de cerdas largas, un extractor de soldadura, un cúter de repente, un cautín que es muy importante, algún juego de puntas de diferentes tipos, porque las pantallas a veces tienen diferentes tipos de ranuras en los tornillos. Y si nuestra vista por ahí nos está fallando, pues alguna visera con algunas lentes para poder observar las pequeñas partes que tienen esas tarjetas electrónicas de las pantallas. En cuanto a los materiales, vamos a necesitar pues, un desinfectante, unos paños de diferentes colores para diferentes situaciones, alcohol isopropílico, solvente, soldadura, pasta para soldar, malla para desoldar y alguna pasta térmica que de repente podemos colocar en las partes que se calientan. Además de que tenemos que saber la ética y valores en la prestación del servicio, porque esto es determinante para que nosotros podamos realizar cotizaciones. Y después de eso, que nosotros necesitamos tener ese conocimiento de cómo puedo emprender, ya sé cómo funciona una pantalla, ya sé cómo repararla, ahora cómo me vendo a la gente, cómo me hago saber que la gente, o sea, para que la gente me dé sus pantallas a reparar. Bueno, necesitamos saber también esta parte del emprendimiento. Ok. Quiero ponerme a sus órdenes. Mi nombre es Juan Carlos. Aquí tenemos mis redes sociales a donde me pueden contactar. Y yo trabajo para la EDAYO Sinacantepec, que es la Escuela de Artes y Oficios de Sinacantepec. Estamos ubicados en la vialidad Adolfo López Mateos, kilómetro 4.5, en Sinacantepec, Estado de México. Estamos a 7 minutos de la ciudad de Toluca. Y estas son las redes sociales de la EDAYO para que puedan contactarnos. Los cursos que tenemos en la especialidad de electrónica son los siguientes. Si gustan tomar una foto, una captura. Los cursos que vamos a iniciar en febrero del 2022 van a ser el curso 1, mantenimiento a tarjetas para equipo electrónico, de 8 a 11, de lunes a viernes.
mantenimiento a tarjetas para equipo eléctrico de 2 a 5, de lunes a viernes. Y vamos a dar el de instalación de equipo para sonorización profesional de 11 a 2, de lunes a viernes. El costo de los cursos es de 190 pesos por curso. Voy a regresarme aquí a donde están nuestras redes sociales para que tomes una foto o una captura y puedas contactarnos posteriormente para brindarte mayor información. Aquí en el curso 1 de mantenimiento a tarjetas para equipo electrónico vas a aprender a reparar tarjetas para cualquier equipo electrónico. Un equipo electrónico es aquel que funciona con voltaje de corriente directa. Y en el curso de mantenimiento a tarjetas para equipo eléctrico vas a aprender a reparar las tarjetas electrónicas que utilizan los aparatos eléctricos, y los aparatos eléctricos son aquellos que utilizan voltaje de corriente alterna. Y en el curso de instalación de equipo para sonorización profesional vas a aprender a instalar desde micrófonos, amplificadores, crossovers, procesadores, mezcladoras, controladores, todo el equipo de audio que utilizan los DJs, grupos musicales, tecladistas, solistas, tríos, bandas y demás. Todo eso lo vamos a aprender aquí. Adelante. Adán, ¿algún comentario, pregunta? Adriana, adelante. Entonces, ¿por qué algunas teles se calientan más que otras? Por la tecnología, las que más se calientan son las de plasma. Esas consumen más energía eléctrica, por eso son las que más se calientan. Las que se calientan después son las de tubos fluorescentes y al final las de LED, aun cuando ya vienen unas nuevas que son de Edge LED, que se calientan todavía menos. Pero todas tienen un tiempo de trabajo. Gracias, Adriana. Zaira, adelante. Víctor, adelante. Todo muy bien, profe, muchas gracias. Ok, gracias. Néstor, adelante. Bien, profe, era para preguntarle lo de autoestéreos, ¿es en febrero? ¿Autoestéreos? No, equipo de audio para sonorización profesional. Ah, no, es que vi un módulo de que decía autoestéreos. Pero ese se va a impartir después. Como Automotriz, ¿no? Automotriz. como por junio, julio, por ahí. Ah, mitad de año. Ah, ok. Vale, gracias. No, bien, todo bien por el video. Ok, Mal gracias. por el audio. Ok, gracias. Eduardo, adelante. Bien, profe. La verdad, digo, creo que vuelvo a lo mismo. Siempre hay que conocer los equipos. Solo me queda una duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguna pantalla está encendida y después de cierto tiempo se apaga y en automático se prende? ¿Por qué Porque puede ser? ya puede tener algunas soldaduras fracturadas. O sea, por eso Por llegan eso puede ocurrir esa falla porque tiene microfracturas en las soldaduras. Es cuestión de resoldar esas partes. Ok, sí, digo, bastante bien, digo, explicado. Gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.